Vamos a continuar con el módulo Los libros históricos. En esta oportunidad vamos a entrar a la lección número 5. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de poder seguir compartiendo más de tu palabra a través de estos libros hermosos, Señor, que nos relatan la historia, Señor, en el Antiguo Testamento, donde tú, Señor, siempre, Señor, te muestras, Señor, para darnos salvación a cada uno de tus hijos. Te pedimos que en esta lección tú nos guíes, Señor, tú nos des sabiduría necesaria para poder comprender tu evangelio. Te rogamos así, te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con esta lección número 5. En esta oportunidad, el libro Primera Samuel. Y bueno, vamos a ver en la introducción que estos dos libros, ya que a continuación va a seguir Segunda Samuel, vemos que estos dos libros estaban unidos en uno solo, en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalles los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna, ¿no?, directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Israel rechaza a Jehová, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey vemos que fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia, nos dice, y guerrero, competente, pero no de devoción a Dios. Entonces, cuando Saúl murió, David, a quien Dios habría escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. Nos hacemos dos preguntas en esta parte de la introducción y vemos cuál es la idea principal de este libro. Vemos que la sustitución de Dios, ¿no?, gobernando por los jueces, por un rey como las otras naciones de la época. La historia de Saúl, el primer rey, y de David es historia de Israel, ¿no? Y explicar cómo nació en Israel la monarquía como parte de la historia, ¿no?, la vida de sus reyes, la misericordia de Dios, el llamado a la obediencia y la soberanía de Dios, de que Él está en control de absolutamente todo, ¿no? Dios lo tiene el control y Él pone y también quita, ¿no? Y bueno, vemos que eso va a suceder, ¿no? Y bueno, otra pregunta que nos hacemos es ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Y vemos que esa razón fue el nacimiento de un reinado eterno con el Mesías. Samuel es defensor de la teocracia y Gad defensor de la monarquía de David. Y Natán quiere mostrar la misericordia de Dios. Vemos a continuación el autor de este libro es Samuel. Y en la redacción vemos que fue escrita en el año 1050 a 971 a.C. aproximadamente. También vemos un punto muy importante al comienzo de este libro. Vemos Samuel, el último juez, y en establecer reyes, ¿no? Vemos en el capítulo 1, versículo 8, el trasfondo y nacimiento y niñez de Samuel. Conocemos bien la historia de Ana. Ana sabemos que era estéril y pidió a Dios, ¿no?, un hijo, el cual Dios oyó sus oraciones y le mandó a un hijo, ¿no?, que fue llamado Samuel. Lo dedicó al templo, ¿no? Y un día pues ahí conoció al Señor. En esta época de Samuel vemos que los filisteos habían capturado el arca y luego lo devolvieron. Vemos ahí, ¿no?, como también el Señor obró en ese entonces y a través del arca de pacto, ¿no?, que estaba ahí continuamente, ¿no?, esta imagen se iba rompiendo y por estas razones que los filisteos habían tomado la decisión de devolverlo. También Saúl vemos que es el primer rey y bueno, vemos Saúl revelado como rey. Ya en el capítulo 10 versículo 1 vemos ahí, ¿no?, como él es ungido como el primer rey.
Y nos dice así la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De esta manera, ¿no? Unge a Saúl. Vemos el reinado de Saúl, ¿no? Vemos que en el capítulo 13, versículo 11, nos dice así, ¿no? En principio Saúl pues reinaba con normalidad, hasta que en una guerra contra los filisteos vio que el pueblo, ¿no?, desertaba y ofreció holocaustos a Dios. También vemos que Saúl fue rechazado también como rey. Y bueno, vemos que en el capítulo 15, versículo 9 nos dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl, intentando en su humanidad el querer hacer lo bueno, ¿no?, sin embargo iba en contra del mandato de Dios. Dios le había dado una orden de acabar con todo, ¿no? Pero sin embargo vemos que acá el rey Saúl desobedece, ¿no?, dejando vivo, creyendo el que hacía bien, aquellas ovejas, ¿no?, carneros y todo lo que había visto, ¿no?, según sus ojos, que parecía bueno. Y de esa manera es que es rechazado, ¿no? Luego vemos que David, ¿no?, es el inaugurador de una nueva dinastía, y ya él, ¿no?, es ungido como nuevo rey. Y vemos ahí el ungimiento de David, ¿no? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vemos también el servicio de David. Y vemos que fue fiel al rey Saúl. Asimismo mató a Goliat y también ganó varias batallas. Eso levantó celos en Saúl. Y también posteriormente vemos la huida de David, ¿no?, del rey Saúl, porque comienza a sentir celos y quiere matarlo. Entonces vemos en ejemplo, ¿no?, el versículo 22, vemos que dice así, ¿no? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, ¿no?, y se juntaron con él todos los afligidos. Vemos los últimos días del rey Saúl. Ahí acudió, ¿no?, la adivina de Endor. Persiguió a David, ¿no? Murió en una batalla contra los filisteos. Ahí podemos ver, ¿no?, que le acudió a una divina de Endor, y por esa razón, ¿no?, es que sabemos que Saúl estaba realmente decayendo, ¿no?, y en desobediencia a Dios, pues David, ¿no?, va a ser el próximo rey electo. En resumen, en esta lección hemos visto, primeramente, Samuel, ¿no?, es el último juez y, bueno, va a establecer reyes, y en el trasfondo vemos el nacimiento y la niñez de Samuel, vimos la época de Samuel. También Saúl, ¿no?, es elegido el primer rey, y vimos cómo él se ha revelado como rey, ha reinado como rey y también ha sido rechazado como rey. Y David, no, es el inaugurador de una nueva dinastía. Vemos la unción de David, el servicio de David, la huida de David del rey Saúl, y los últimos días del rey Saúl. En síntesis, podemos ver que el primer libro, ¿no?, de Samuel abarca, ¿no?, desde el nacimiento de Samuel, pasando por el reinado de Saúl y la vida de David antes de ser rey, y termina con la muerte del rey Saúl. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Vamos a orar. Señor amado, Padre nuestro, te damos gracias porque, Señor, tú a través de tu palabra nos muestras, Señor, sabiduría, nos das entendimiento,
Te pedimos, Señor, un corazón transformado para ti, Señor. Que siempre tengamos en cuenta en nuestras mentes que tú, Señor, dispones nuestras vidas a tu servicio y que tú haces la voluntad en cada uno de nosotros. Te oramos, te pedimos, Señor, que transformes nuestros corazones y lo moldees, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor Jesucristo, para que podamos obedecerte, Señor, y no cometer pecados, Señor, como estos antiguos jueces y reyes, Señor, que hemos visto hasta esta lección. Gracias, amado Dios, te damos por la oportunidad que tú nos das de seguir aprendiendo más de tu palabra. Así nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.